Sofía notó que algo andaba diferente con Isabel, pero tardó casi un mes en darse cuenta de qué era. Su cuñada, que llevaba 2 largos años sin levantar la mirada del suelo, ahora se quedaba mirando fijamente hacia la ventana, como si estuviera esperando, no sé, a alguien. Y si crees que esta es una historia más sobre remedios médicos increíbles, te equivocas. Porque a veces las bendiciones inesperadas no vienen de hospitales lujosos. Vienen de manos que nunca buscaron reconocimiento alguno. Déjame contarte lo que realmente pasó en esa casa. Y por qué Sofía Salazar, dueña de una docena de cadenas hoteleras importantes, terminó llorando desconsoladamente en el pasillo de su propia residencia familiar. Porque hay cosas que el dinero simplemente no puede comprar, pero hay personas que las dan, totalmente gratis. Todo comenzó 2 años antes, un simple martes por la mañana. Isabel Salazar tenía 36 años, diseñadora de espacios, una corredora de maratones. Diseñaba edificios que ganaban premios internacionales. Tenía una vida que muchos envidiaban. Ese martes estaba presentando el proyecto más importante de su carrera, un complejo residencial de 60 millones de pesos. Apenas había dormido 3 horas en 2 semanas. El estrés era insoportable. A las 11:47 de la mañana, justo en medio de su presentación, Isabel sintió un dolor agudo en el lado izquierdo de la cabeza. Intentó seguir hablando, pero las palabras simplemente no salían. Su brazo derecho dejó de responder y lo último que vio antes de caer fue el techo de la sala de juntas. Derrame cerebral. El lado derecho de su cuerpo quedó completamente paralizado. Los médicos hicieron todo lo posible: cirugía, terapias intensivas, rehabilitación en los mejores centros médicos de la ciudad. Raúl, su esposo, gastó todos sus ahorros. Sofía, su hermana mayor, pagó facturas que superaban los 200,000 pesos al mes. 6 meses, 12 meses. Los médicos empezaron a usar una palabra que Isabel odiaba escuchar: permanente. La ventana terapéutica se cerró, dijeron. Ya no hay nada más que podamos hacer. Lo sentimos mucho. Isabel quedó postrada en una silla de ruedas, dependiente. El lado derecho de su cuerpo era solo peso muerto. No podía caminar. No podía usar su mano derecha. No podía sostener un lápiz para diseñar los edificios que antes diseñaba con tanta pasión. Y algo peor que la parálisis comenzó a crecer dentro de ella: la desesperanza. Dejó de hablar. Dejó de mirar a los ojos de la gente. Pasaba horas frente a la ventana con la mirada perdida, como si estuviera esperando que algo terminara o que algo diera inicio. Raúl trabajaba 14 horas al día para pagar las deudas médicas. Salía a las 6 de la mañana. Regresaba a las 10 de la noche. Apenas tenía tiempo de ver a Isabel. Y cuando lo hacía, simplemente no sabía qué decir, porque cada conversación terminaba en el mismo silencio. Sofía no podía verla así. Su hermana menor, la que siempre fue más brillante, más fuerte, más llena de vida. Pero Sofía tenía 12 cadenas hoteleras que administrar, 300 empleados, reuniones que no podía cancelar, viajes que no podía posponer. Así que hizo lo que el dinero permite hacer. Contrató a alguien para que estuviera presente en su lugar: Guadalupe Morales, 48 años, experiencia en el cuidado de personas con discapacidad, referencias impecables, silenciosa, responsable. Sofía la contrató sin saber que esa decisión cambiaría 3 vidas. Guadalupe llegó a la casa un lunes de febrero. Llevaba un uniforme azul perfectamente planchado, guantes amarillos de limpieza, una maleta pequeña con sus cosas personales. Sofía le explicó las tareas: ayudar a Isabel con la higiene personal, prepararle las comidas, asegurarse de que tomara sus medicamentos, estar ahí por si necesitaba algo.
Guadalupe escuchó en silencio, asintió. No hizo preguntas innecesarias. Lo que Sofía no sabía es que Guadalupe había sido terapeuta física durante 15 años, que había trabajado en hospitales de rehabilitación, que conocía cada músculo, cada nervio, cada técnica para devolver movilidad a cuerpos que los médicos habían dado por perdidos. Lo que Sofía no sabía es que Guadalupe había perdido su licencia profesional 4 años atrás. No por mala práctica, simplemente porque, después de un divorcio devastador, no tuvo fuerzas para renovar su certificación. Cayó en una depresión tan profunda que dejó de creer en sí misma, pero nunca dejó de creer en sus pacientes. Cuando Guadalupe entró al cuarto de Isabel por primera vez, vio algo que los demás no veían. No vio una mujer quebrada, vio músculos que aún tenían memoria, vio un cuerpo que estaba esperando a alguien que supiera escucharlo. Isabel ni siquiera la miró. Estaba sentada en su silla, mirando por la ventana, como siempre. «Buenos días, Isabel. Me llamo Guadalupe. Voy a estar aquí para ayudarte en lo que necesites». Silencio. Guadalupe no insistió. Se acercó despacio, se arrodilló junto a la silla. A la altura de los ojos de Isabel, «Sé que no me conoces, pero quiero que sepas algo. Mientras yo esté aquí, no vas a estar sola». Isabel parpadeó. Apenas un segundo, pero Guadalupe lo notó. Las primeras semanas fueron rutina pura. Guadalupe ayudaba a Isabel a bañarse, a vestirse, a comer. No hablaba demasiado, solo lo necesario, pero siempre con una voz que transmitía algo extraño, calma. Y cada noche, después de que todos se durmieran, Guadalupe se quedaba 30 minutos extra, sin cobrar, solo observando. Observaba cómo respondía el brazo derecho de Isabel cuando cambiaba de posición. Observaba si había algún reflejo involuntario, alguna contracción mínima. Y un día, mientras ayudaba a Isabel a acostarse, Guadalupe vio algo. El dedo índice de la mano derecha se movió, solo 1 milímetro, pero se movió. Guadalupe no dijo nada, pero esa noche, en su cuarto, sacó un cuaderno azul de su maleta y escribió: «Día 1, Isabel no sabe que fui terapeuta física, pero sus músculos lo van a recordar antes que su mente». A la mañana siguiente, Guadalupe llegó 1 hora más temprano. 5 de la mañana. La casa estaba en silencio. Todos dormían. Entró al cuarto de Isabel con cuidado. La despertó suavemente. «Isabel, necesito que confíes en mí». Isabel la miró confundida. «Solo 1 hora. Todos los días. Nadie tiene que saber. Solo tú y yo». Y sin esperar respuesta, Guadalupe comenzó. Ejercicios pasivos, movimientos suaves del brazo derecho, flexiones mínimas de la rodilla, rotaciones de tobillo. Isabel no entendía qué estaba pasando, pero tampoco se resistió, porque por primera vez en 2 años, alguien la estaba tocando como si su cuerpo aún tuviera futuro. Guadalupe trabajaba en silencio, con manos firmes pero delicadas, como si cada movimiento fuera una conversación que solo el cuerpo podía entender. 5:30 de la mañana. Guadalupe terminaba, ayudaba a Isabel a volver a la cama, y nadie nunca supo que esa hora había existido. Así pasaron las semanas. Sofía estaba demasiado ocupada para notar algo. Raúl llegaba demasiado tarde para ver los cambios, pero los cambios estaban pasando. Sofía empezó a despertar más temprano. A las 6 de la mañana ya estaba con los ojos abiertos, mirando hacia la puerta, como si estuviera esperando a alguien. Empezó a dibujar sonrisas, pequeñas sonrisas cuando Guadalupe entraba al cuarto. Nada exagerado, pero suficiente. Y un buen día, después de 6 semanas, Sofía habló: «Guadalupe, gracias». Guadalupe se detuvo en seco, la miró fijamente y sonrió. «No me las des todavía, mi Sofi. Aún nos falta mucho camino por recorrer». Fue en la semana 8 cuando Isabel empezó a notar que algo era diferente.
Sofía estaba más despierta, más presente, comía mejor. Ya no pasaba todo el día mirando por la ventana con esa expresión vacía, como si nada le importara. Isabel pensó que tal vez era el clima, que Sofía finalmente estaba aceptando su nueva realidad, pero había algo más, algo que no podía identificar, algo que se le escapaba. Un sábado por la mañana, Isabel decidió revisar las cámaras de seguridad de la residencia familiar. No por desconfianza, claro que no, solo por rutina. Revisó las grabaciones de la semana anterior, con calma y detalle, y entonces lo vio, 5 de la mañana. Guadalupe entrando al cuarto de Sofía. Isabel frunció el ceño. ¿Qué hacía una empleada doméstica a las 5 de la mañana en el cuarto de su hermana? Le pareció muy raro. Avanzó el video. Con una creciente curiosidad, vio a Guadalupe ayudando a Sofía a sentarse. Vio movimientos extraños, ejercicios, técnicas que no parecían parte de las tareas normales de una empleada. Para nada. Isabel sintió algo raro en el estómago. No era enojo, era curiosidad mezclada con sorpresa. Siguió revisando videos, día tras día, siempre lo mismo. 5 de la mañana, 1 hora de ejercicios, exactamente 1 hora. Y luego, nada, como si nunca hubiera pasado nada, como si fuera un secreto. Guadalupe no cobraba esa hora extra. No la había mencionado nunca. No había pedido permiso. Nada de nada. Simplemente lo hacía, con una dedicación increíble. Isabel cerró la laptop. Se quedó sentada en su oficina, pensando, dándole vueltas al asunto. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Cuál era su motivación? ¿Por qué alguien llegaría 1 hora antes, sin cobrar, para hacer algo que nadie le pidió? ¿Y por qué ella, con todo su dinero y poder, nunca había pensado en hacer algo así? ¿Por qué nunca se le ocurrió? 1 semana después, Isabel estaba en una reunión con inversionistas cuando recibió un mensaje de Raúl. Sofía está diferente. No sé qué es, pero juro que está diferente. Te lo juro. Isabel leyó el mensaje 3 veces, como si no pudiera creerlo, y por primera vez en meses salió de una reunión antes de tiempo, sin importarle las consecuencias. Llegó a casa a las 3 de la tarde. Normalmente llegaba a las 9 de la noche. Imagínate la diferencia. La casa estaba en silencio. Subió las escaleras despacio, con el corazón latiendo fuerte. Se acercó al cuarto de Sofía, con cautela. La puerta estaba entreabierta, invitándola a mirar, y entonces escuchó algo que no había escuchado en 2 años. La risa de su hermana. Una risa verdadera. Isabel empujó la puerta un poco más y vio a Guadalupe sentada junto a Sofía, mostrándole fotos en su teléfono, fotos de sus hijas. Sofía sonreía, una sonrisa real, de esas que salen del alma. Isabel se quedó ahí en el pasillo mirando, como si fuera una intrusa. Sintió algo que no esperaba sentir, vergüenza, mucha vergüenza, porque una empleada doméstica estaba haciendo lo que ella, la hermana, nunca tuvo tiempo de hacer: estar presente. Simplemente eso, estar ahí. Esa noche Isabel no pudo dormir. Daba vueltas y vueltas en la cama. Pensó en los últimos 2 años, en todas las facturas que había pagado, en todos los médicos que había contratado, en todo el dinero que había gastado, una fortuna. Y se dio cuenta de que nunca le había preguntado a Sofía cómo se sentía realmente. Nunca se había tomado el tiempo, porque el dinero puede pagar tratamientos, pero no puede pagar presencia. Jamás podrá. Si alguna vez has sentido que hiciste todo lo posible por alguien, pero igual algo faltaba, quédate conmigo, porque lo que está por venir va a cambiar tu forma de ver el amor, te lo aseguro. A la mañana siguiente, Isabel hizo algo que no había hecho en años. Canceló todas sus reuniones del día, todas. Se quedó en casa con la firme intención de cambiar las cosas. A las 5:15 de la mañana, bajó las escaleras en silencio. Como una ladrona, se escondió en el pasillo, cerca del cuarto de Sofía.
y esperó, pacientemente, 5:30 en punto. La puerta principal se abrió. Guadalupe entró, con su uniforme azul impecable, sus guantes amarillos brillantes. Subió las escaleras, entró al cuarto de Sofía. Isabel se acercó despacio, se quedó junto a la puerta y miró por la rendija sin hacer ruido. Guadalupe estaba ayudando a Sofía a sentarse en el borde de la cama, con movimientos expertos, profesionales, de una terapeuta. «Buenos días, mi reina. ¿Lista para trabajar? ¿O qué? ¿Nos rajamos hoy?» Sofía asintió. Había algo en sus ojos, algo que Isabel no había visto en años. Esperanza, una luz que parecía apagada. Guadalupe comenzó con ejercicios pasivos. Flexionaba el brazo derecho de Sofía, despacio, con precisión, con mucho cuidado. 1, 2, 3, respira. 4, 5. Luego pasó a la pierna. Levantó la pierna derecha de Sofía, la dobló en la rodilla, la extendió suavemente. Isabel observaba en silencio, mordiéndose el labio, y entonces entendió, por fin entendió. Guadalupe no era solo una empleada, era una terapeuta de verdad. Pero ¿por qué no lo había dicho? ¿Por qué lo mantenía en secreto? «Vamos a intentar algo nuevo hoy», dijo Guadalupe con una sonrisa. Sacó 2 sillas viejas del armario, las colocó una frente a la otra, separadas por 1 metro. Tomó un palo de escoba, lo amarró entre las 2 sillas con cinta adhesiva, una solución ingeniosa, barras paralelas improvisadas, a la mexicana. Isabel sintió que su corazón latía más fuerte, con mucha fuerza. «Sofía, hoy vas a pararte. Hoy es el día». Los ojos de Sofía se llenaron de miedo, de pánico. «No puedo, es imposible. Sí puedes, yo no te voy a soltar, nunca te soltaré». Guadalupe ayudó a Sofía a levantarse de la cama. La sostuvo con fuerza. Paso a paso, la llevó hasta las barras improvisadas. «Con cuidado extremo, agárrate aquí, con las 2 manos. Fuerte, fuerte». Sofía puso su mano izquierda en la barra. Guadalupe colocó su mano derecha también, para darle seguridad. «Ahora, vamos a intentar que tu pierna derecha recuerde cómo se siente estar de pie. Recuérdalo, mi Sofía». Guadalupe la sostenía por la cintura, con firmeza, con seguridad, con amor. 1, 2, 3, arriba. Sofía tembló. Su cuerpo luchaba contra sí mismo. Era una batalla interna, pero se paró. Lo hizo. Por primera vez en 2 años, Sofía Salazar estaba de pie. Increíble. Lágrimas corrían por su rostro. Lágrimas de alegría, de esperanza. Guadalupe también estaba llorando, de emoción. «Lo estás haciendo, mi reina. Eres una campeona». Isabel en el pasillo se tapó la boca con las manos. Las lágrimas caían sin control. Era un mar de lágrimas, porque estaba viendo algo que ningún médico había dicho que fuera posible. Un milagro. Sofía duró de pie 30 segundos, y luego sus piernas cedieron. Guadalupe la sostuvo, la llevó de vuelta a la cama, con ternura. «Lo hiciste. 30 segundos, 30 segundos. Mañana serán 40, ya verás». Isabel se alejó del cuarto antes de que la vieran. Bajó las escaleras, se sentó en la sala y lloró, desconsoladamente. Lloró por todo el tiempo perdido, por todas las veces que no estuvo presente, por todos los momentos que dejó pasar, por la negligencia. Y lloró porque una mujer que ganaba el salario mínimo estaba dando algo que ella, con toda su fortuna, nunca había dado. Fe, pura fe. Cuando Guadalupe bajó a las 7 de la mañana, Claudia estaba esperándola en la cocina. Guadalupe se sorprendió. No se lo esperaba para nada. «Señora Isabel, no sabía que estaba despierta. ¡Qué sorpresa!». Isabel la miró, sus ojos aún rojos e hinchados. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo eso? ¿Cuánto tiempo?». Guadalupe tragó saliva, nerviosa. «¿Haciendo qué, señora? No sé de qué me habla».
la fisioterapia, los ejercicios, las barras, todo. El silencio llenó la cocina, un silencio incómodo. Guadalupe bajó la mirada, avergonzada. 6 meses. Isabel sintió un nudo en la garganta. 6 meses. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué lo ocultaste? Guadalupe respiró profundo. Porque tenía pánico de que me corriera. No tengo licencia activa. Perdí mi certificación hace 4 años. Pero cuando vi a Isabel, supe que aún podía ayudarla. Así que decidí hacerlo en secreto, sin cobrar un solo peso. Porque no lo hago por dinero, señora. Lo hago porque sé perfectamente lo que se siente perder la esperanza. Y sé lo que se siente cuando alguien te la devuelve. Sofía se levantó, se acercó a Guadalupe y la abrazó fuerte. Guadalupe se quedó helada, no sabía qué hacer. Gracias, gracias por hacer lo que yo no supe hacer. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes que hay personas invisibles haciendo lo que muchos con recursos no hacen, déjame un súper gracias. No es por mí, es para que historias como esta lleguen a más gente, porque el mundo necesita saber que los remedios inesperados existen y que usan guantes amarillos. Sofía llamó a Raúl esa misma mañana. Tienes que venir a la residencia familiar. Ahora mismo. Raúl llegó 30 minutos después, muerto de miedo. ¿Qué pasó? ¿Isabel está bien? Isabel está mejor que bien. Ven. Subieron al cuarto. Isabel estaba despierta, sonriendo. Raúl la miró extrañado. «Te ves diferente». Sofía sonrió. «Guadalupe, enséñale». Guadalupe ayudó a Isabel a levantarse. La llevó hasta las barras improvisadas. Raúl frunció el ceño. «¿Qué es esto?» «Mira». Guadalupe sostuvo a Isabel. Contó hasta 3. E Isabel se paró. Raúl se quedó congelado. Su esposa, de pie, por primera vez en 2 años, se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar como un niño. «Isabel, estás parada». Isabel sonrió entre lágrimas. «Guadalupe me está enseñando a caminar otra vez». Raúl cayó de rodillas. No podía creer lo que estaba viendo. Sofía puso una mano en el hombro de Guadalupe. «A partir de hoy ya no eres empleada doméstica. Eres la terapeuta oficial de Isabel. Vamos a renovar tu licencia y te voy a pagar lo que realmente mereces». Guadalupe negó con la cabeza. «No lo hago por dinero, señora. Lo sé, pero yo sí voy a pagarte, porque lo que tú hiciste no tiene precio». Esa tarde, Sofía hizo algo más. Llamó a 3 terapeutas físicas profesionales, les mostró el cuaderno azul de Guadalupe, 180 páginas de documentación, cada ejercicio, cada progreso, cada milímetro ganado. Una de las terapeutas físicas leyó el cuaderno en silencio. Luego miró a Guadalupe. «Esto es trabajo de nivel hospitalario. ¿Quién te enseñó?» Guadalupe sonrió. 15 años trabajando en rehabilitación, antes de que la vida me diera un revés. La terapeuta física asintió. «Pues la vida te regresó al lugar correcto, pero déjame contarte algo que nadie sabía. Algo que ni siquiera Sofía descubrió hasta semanas después. La historia real de por qué Guadalupe hacía todo eso». Volvamos al primer día que Guadalupe entró a ese cuarto. Cuando Guadalupe vio a Isabel por primera vez, inmediatamente supo qué tipo de lesión tenía. Los años de experiencia le habían enseñado a leer un cuerpo como otros leen libros. Hemiplegia derecha, lesión del hemisferio izquierdo, probablemente un derrame cerebral. Esa misma tarde, cuando todos estaban ocupados, Guadalupe entró a la oficina de Sofía. Buscó entre los documentos médicos de Isabel que estaban archivados en un cajón. Leyó los reportes, las resonancias, los informes de los neurólogos y encontró algo que los médicos habían pasado por alto. Un artículo científico reciente, publicado en 2024, hablaba de casos de recuperación motriz hasta 3 años después del derrame cerebral, con terapia intensiva, específica,
constante. Los médicos de Isabel seguían protocolos antiguos, que decían que después de 12 meses la ventana se cerraba, pero la ciencia había avanzado y Guadalupe lo sabía. Guardó el artículo. No le dijo nada a nadie, porque sabía que si mencionaba que era terapeuta física sin licencia, la despedirían inmediatamente. Pero también sabía que si no hacía nada, Isabel pasaría el resto de su vida en esa silla, esperando una bendición inesperada que nunca llegaría. Esa noche, Guadalupe tomó una decisión. Iba a romper todas las reglas. Iba a arriesgar su trabajo. Iba a hacer terapia en secreto, sin permiso, sin cobrar un centavo, porque a veces lo correcto no es lo legal, es lo humano. Los primeros días fueron evaluación pura. Guadalupe necesitaba entender exactamente qué músculos respondían, cuáles estaban completamente dormidos, cuáles tenían aunque sea un destello de memoria motriz. Cada mañana, a las 5, repetía la misma rutina: ejercicios pasivos, estiramientos, estimulación neuromuscular con sus propias manos, y documentaba todo en el cuaderno azul. Día 7. Flexión de codo derecho, respuesta mínima, 2 milímetros de movimiento involuntario. Día 12. Rotación de muñeca, resistencia muscular disminuyendo. Día 23. Dedo índice movió 1 milímetro completo al estimular nervio mediano. Guadalupe sabía que estaba funcionando, pero necesitaba más tiempo, más intensidad. Así que empezó a llegar todavía más temprano. 4:30 de la mañana. 90 minutos de terapia, todos los días, sin faltar uno solo. E Isabel comenzó a creer. Al principio, Isabel pensaba que Guadalupe solo era amable, que los ejercicios eran parte de la rutina normal de cuidado. Pero en la semana 5, Guadalupe le dijo la verdad. Isabel, yo fui terapeuta física durante 15 años y sé que los médicos te dijeron que ya no hay esperanza, pero están equivocados. Isabel la miró con ojos llenos de miedo y deseo al mismo tiempo. ¿De verdad crees que puedo volver a caminar? Guadalupe le sostuvo la mano. No te voy a mentir, no sé si vas a caminar como antes, pero sí sé que tu cuerpo tiene más potencial del que todos creen, y voy a demostrártelo, día a día, milímetro a milímetro. Y desde ese día, Isabel dejó de ser una paciente pasiva. Se convirtió en una luchadora activa. Cada mañana esperaba a Guadalupe con determinación. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a intentar que tu rodilla doble 5 grados más. Y lo intentaban una y otra vez. Había días en que Isabel lloraba de frustración, porque su cuerpo no respondía como ella quería. Guadalupe nunca la dejó rendirse. El dolor significa que estás viva. La frustración significa que te importa. Y mientras sigas sintiendo, vamos a seguir avanzando. En la semana 12, Isabel logró doblar su rodilla derecha 10 grados, sin ayuda. Guadalupe lo anotó en el cuaderno con lágrimas en los ojos. Día 84, primera flexión de rodilla voluntaria, 10 grados. Isabel lo hizo sola, pero Guadalupe sabía que necesitaban dar el siguiente paso. Literalmente, necesitaba que Isabel se parara, y para eso necesitaba barras paralelas. Las barras profesionales costaban más de 30,000 pesos mexicanos. Guadalupe ganaba 8,000 pesos al mes, así que improvisó. Una noche, después de que todos durmieran, Guadalupe bajó al garaje. Buscó entre las cosas viejas, encontró 2 sillas de madera viejísimas que nadie usaba ya. Encontró un palo de escoba, cinta adhesiva de la buena, la que pega de verdad. Trabajó durante horas, 2 horas enteras. Midió distancias con cuidado, calculó alturas al milímetro, probó la resistencia una y otra vez. Y así construyó las barras paralelas más humildes, pero más funcionales, de todo el mundo: 2 sillas, un palo de escoba, cinta adhesiva
y pura inteligencia. Pero lo más importante, funcionaban a la perfección. Las escondió debajo de la cama de Isabel, donde nadie, absolutamente nadie, las encontraría. Y a la mañana siguiente, las usó por primera vez. Ese fue el día que Sofía las vio en las cámaras de seguridad. El día que todo cambió para siempre. Ahora, ponte en el lugar de Guadalupe. Imagínate, si tú fueras Guadalupe, ¿qué habrías hecho? Si supieras que tienes el conocimiento, el don para ayudar a alguien, pero no tienes el permiso legal. Si supieras que podrías perder tu trabajo, tu sustento, ¿habrías arriesgado todo, absolutamente todo? ¿O habrías preferido mirar hacia otro lado, haciéndote la que no ve nada? No me mientas, porque esa respuesta, esa simple respuesta, dice mucho, mucho más de ti, de lo que te imaginas. Después de que Sofía descubrió todo el tinglado, las cosas cambiaron, pero radicalmente. Sofía no solo renovó la licencia de Guadalupe, no, contrató abogados, para acelerar el proceso al máximo. Pagó los cursos de actualización, todo. Compró equipo profesional de terapia física, de primera calidad, barras paralelas reales, bandas elásticas de resistencia, pelotas terapéuticas de todos los tamaños, equipos de electroestimulación, lo último en tecnología. El cuarto de Isabel se convirtió en una sala de rehabilitación completa, de lujo, pero Guadalupe jamás se deshizo de las barras improvisadas, las 2 sillas viejas, el palo de escoba, la cinta adhesiva. Las guardó debajo de la cama, como un recuerdo constante de que los remedios inesperados, las bendiciones inesperadas, no necesitan dinero, solo necesitan manos que crean, manos que aman. Raúl empezó a llegar más temprano a casa. Sofía empezó a cancelar reuniones importantes para estar presente en las sesiones de terapia, para no perderse nada, y juntos, como familia, vieron cómo Isabel hacía lo imposible, lo inimaginable. 30 segundos de pie, luego 40, luego 1 minuto, y luego 2. Y entonces, un martes de julio, 6 meses después de que Guadalupe comenzara la terapia secreta, pasó algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Isabel levantó su pierna derecha 2 centímetros del suelo y la movió hacia adelante. Un paso, el primer paso en 2 años, 2 largos años. Guadalupe gritó de emoción, gritó con toda su alma. Sofía gritó también, llena de alegría. Raúl, que estaba viendo todo por videollamada desde su oficina, empezó a llorar a mocas sueltos, tan fuerte que sus compañeros pensaron que alguien muy cercano, había fallecido. Pero era todo lo contrario. Alguien estaba volviendo a vivir, volviendo a nacer. Isabel dio ese paso, y luego otro, con todas sus fuerzas, y luego se detuvo, temblando, agotada, pero feliz. Cayó en los brazos de Guadalupe. Lo hice, sí pude. Lo hiciste, mis reinas, y esto es solo el comienzo. Sofía, que estaba grabando todo con su teléfono, miró el video esa noche. Lo vio una y otra vez. Y cada vez que lo veía, lloraba a mares, porque durante 2 años había pagado millones de pesos mexicanos en tratamientos médicos, tratamientos costosísimos, que no sirvieron para nada, y una empleada doméstica, con 2 sillas viejas y un palo de escoba, había logrado lo que ningún hospital de renombre pudo. Esa noche, Sofía escribió algo en su diario personal, con su propia mano. Hoy aprendí que el dinero puede comprar medicina, pero no puede comprar bendiciones inesperadas. Los remedios inesperados, las bendiciones, vienen de personas que aman sin esperar nada a cambio, de almas generosas que dan todo sin pedir nada. Los meses siguientes fueron intensos, muy intensos.
Guadalupe trabajaba con Isabel 3 horas al día. Ya no a escondidas, no. Ahora con el apoyo total, el apoyo incondicional de toda la familia. Un paso se convirtió en 5, 5 se convirtieron en 20, 20 se convirtieron en 100, 100 pasos. Isabel caminaba con ayuda de un andador, despacio, con esfuerzo, pero caminaba. Y cada paso, cada pequeño avance, era una victoria, una gran victoria contra un diagnóstico cruel, que dijo que nunca más volvería a caminar. Guadalupe también cambió, y para bien. Su salario se triplicó, pero seguía llegando a las 5 de la mañana, porque nunca lo hizo por dinero, nunca fue por interés. Sus 2 hijas recibieron becas completas para la universidad. Becas completas, cortesía de Sofía. Un gran gesto. Cuando Guadalupe se enteró, se arrodilló frente a Sofía y lloró, desconsoladamente. No tenía que hacer esto, señora. No era necesario. Sofía la ayudó a levantarse. Le extendió la mano con ternura. Tú no tenías que salvar a mi hermana. Pero lo hiciste. Ahora déjame hacer lo que debía hacer desde el principio. Valorar a las personas correctas. Pero había algo más, algo muy importante, que Sofía quería hacer. Un día, llamó a Guadalupe a su oficina. Tengo una propuesta. Quiero que pienses bien antes de responder. Piénsalo muy bien. Guadalupe se sentó, nerviosa, muy nerviosa. Quiero crear un programa de rehabilitación domiciliaria para personas que, como Isabel, fueron abandonadas por el sistema médico. Personas a las que les dijeron que ya no hay esperanza, que no hay nada que hacer. Guadalupe escuchaba en silencio, atentamente, sin interrumpir. Y quiero que tú lo dirijas. No como empleada, no, como directora, con un equipo de terapeutas físicas, con recursos, con todos los recursos necesarios, con todo lo necesario para hacer lo que hiciste con Isabel, pero a gran escala. Guadalupe se quedó sin palabras, totalmente sin palabras. Yo no sé si puedo, si sea capaz. Sofía sonrió, con una sonrisa cálida, llena de confianza. Hace 6 meses, tampoco sabía si Isabel podría volver a caminar. Y mírenla ahora, mírala ahora. Guadalupe aceptó. Aceptó sin dudarlo. Y así nació el programa Segundo Paso. Un nuevo comienzo. Un equipo de 20 terapeutas físicas. 20, todos entrenados por Guadalupe, por la mejor. Todos dedicados a trabajar con pacientes de derrame cerebral que habían sido dados de alta sin esperanza de recuperación. Sin ninguna esperanza. El programa era gratuito, totalmente gratuito, financiado completamente por Sofía, con su propio dinero. En el primer año, trataron a 50 pacientes, 50 vidas. 42 de ellos recuperaron algún grado de movilidad. Un gran logro. 20 volvieron a caminar. 20 personas volvieron a caminar. Los médicos llamaron a Guadalupe para entender qué estaba haciendo diferente. ¿Qué secreto tenía? Ella solo sonrió, con una sonrisa humilde, pero llena de orgullo. No hago nada que no enseñen en las escuelas de terapia física. Solo lo hago con algo que no se puede enseñar. Amor obstinado. Pero hay un momento en esta historia que nadie ha olvidado. Un momento que cambió todo para siempre. Un momento clave. El momento en que Isabel dio el paso que nadie creía posible. El paso milagroso. Déjame llevarte a ese día exacto. A ese momento preciso. Porque lo que pasó no fue un milagro limpio. No. Fue doloroso, fue real, fue humano. Era un martes, 6 meses y 17 días después de que Guadalupe comenzara la terapia secreta. 6 meses y 17 días exactos. Isabel había estado trabajando durante semanas en un objetivo específico:
dar un paso completo, sin ayuda, solo con las barras para equilibrio, sin caerse. Había intentado 147 veces en las últimas 3 semanas. 147 veces. 147 veces. Su pierna se había negado a obedecer completamente. Se había negado a funcionar. Esa mañana, Guadalupe llegó como siempre. 5 de la mañana, con su uniforme azul, sus guantes amarillos, lista para trabajar. Pero había algo diferente en el aire, algo especial. Isabel estaba despierta, esperándola, con una mirada que Guadalupe conocía bien, una mirada determinada, determinación absoluta, purísima determinación. «Hoy es el día», dijo Isabel, con voz firme, llena de confianza. Guadalupe sonrió, con una sonrisa cómplice, llena de esperanza. «Entonces vamos a hacerlo. Vamos con todo». Sofía, que ahora siempre estaba presente en las sesiones matutinas, estaba sentada en una esquina del cuarto, en silencio, observando, apoyando. Raúl se había conectado por videollamada desde su oficina. Como todas las mañanas, sin falta, Guadalupe ayudó a Isabel a pararse entre las barras. Isabel agarró las barras con ambas manos, su mano izquierda con fuerza, con toda su fuerza, su mano derecha con toda la poca fuerza que había recuperado. «Pero con ganas». «Respira», dijo Guadalupe, con suavidad, con calma. «Tu cuerpo sabe qué hacer. Solo tienes que confiar. Ten fe». Isabel cerró los ojos, respiró profundo. «Y confío». Y entonces levantó su pierna derecha, 2 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros del suelo. El cuarto estaba en completo silencio. Nadie respiraba. Isabel movió la pierna hacia adelante, temblando, luchando contra cada nervio dañado, contra cada músculo que había olvidado cómo funcionar, y la bajó. Un paso completo, 20 centímetros hacia adelante. Sofía se puso de pie, sus manos cubriendo su boca, lágrimas corriendo por su rostro. Raúl, en la videollamada, gritó, un grito de alegría tan fuerte que sus compañeros de oficina entraron corriendo para ver qué pasaba. Guadalupe se arrodilló frente a Isabel, llorando. Lo hiciste, mi reina». Isabel no podía hablar, solo lloraba. Su cuerpo temblaba del esfuerzo. Pero entonces hizo algo que nadie esperaba. «Voy a dar otro». Guadalupe la miró. «Isabel, ya lo lograste. Puedes descansar». Isabel negó con la cabeza. 2 años esperé este momento. No voy a parar en uno. Y levantó su pierna otra vez. Segundo paso, 15 centímetros. Tercer paso, 10 centímetros. Cuarto paso, 8 centímetros. Y al quinto paso, sus piernas no pudieron más. Se derrumbó. Guadalupe la atrapó, la sostuvo. En sus brazos, Isabel lloraba, pero estaba sonriendo. 5, di 5. Y Guadalupe, sosteniéndola, lloraba con ella. Sofía corrió hacia ellas, se arrodilló, las abrazó a ambas, las 3 en el suelo, llorando, abrazadas. Raúl, desde la videollamada, solo repetía una y otra vez, la amo, la amo, la amo tanto. Ese video se volvió el tesoro más preciado de esa familia. 34 segundos de grabación. Isabel dando 5 pasos, cayendo, siendo sostenida por Guadalupe. Sofía uniéndose. Al abrazo, Sofía lo mandó a enmarcar, lo puso en su oficina, y cada vez que tenía una reunión difícil, lo miraba y recordaba que lo imposible solo es imposible hasta que alguien decide creer. Si pausaste este video aquí, te entiendo, porque hay historias que no son para escuchar de fondo, son para sentir. Y si esto te movió, aunque sea un poco, déjame un súper gracias, porque estas historias necesitan ser contadas. Y tú eres parte de que lleguen a quien las necesita escuchar. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Isabel estaba eufórica, quería caminar todo el día, quería recuperar todo el tiempo perdido de golpe.
Pero Guadalupe sabía que el cuerpo tiene límites. Mi reina, tenemos que ir despacio. Tu cuerpo está aprendiendo algo que olvidó durante 2 años. No podemos forzarlo. Isabel, por primera vez, se molestó. Llevo 2 años sin caminar. No quiero ir despacio. Guadalupe se sentó frente a ella. Le tomó las manos. Escúchame bien. 5 pasos hoy. 10 pasos mañana. 100. Han pasos en un mes, pero si te apresuras, puedes lastimarte y volver a cero. Confía en mí, como has confiado hasta ahora. Isabel respiró profundo y asintió. Está bien, a tu ritmo. Y así fue. Día tras día, Isabel agregaba pasos, agregaba metro, agregaba fuerza. Una semana después del primer paso, caminó 20 pasos seguidos. 2 semanas después, caminó con andador hasta la cocina, 30 metros. Un mes después, bajó las escaleras, con ayuda, pero las bajó, y cada logro era documentado por Guadalupe en un nuevo cuaderno, el cuaderno rojo. Día 202, 20 pasos sin ayuda. Día 215, bajó escaleras con andador, 12 escalones. Lloró de alegría. Día 230, caminó hasta el jardín, 70 metros. Se sentó en el pasto. Dijo que había olvidado cómo se sentía el sol en la piel. Pero no todo era progreso lineal. Hubo días malos, días en que el cuerpo de Isabel no respondía, días en que la frustración era más fuerte que la esperanza. Un día, Isabel no pudo dar ni un solo paso. Su pierna simplemente no respondía. Lloró durante 1 hora. Estoy retrocediendo, lo estoy perdiendo. Guadalupe la abrazó. No estás retrocediendo. Tu cuerpo está cansado. Descansa hoy. Mañana volvemos. Pero Isabel no quería descansar. Quería seguir. Quería forzar. Y Guadalupe tuvo que ser firme. No, hoy descansamos. Confía en mí. Isabel obedeció, a regañadientes, y al día siguiente pudo dar 30 pasos. Guadalupe, tenías razón, dijo Isabel. Siempre tengo razón, respondió Guadalupe con una sonrisa. Y ambas rieron. Sofía observaba todo esto desde cerca, y algo en ella estaba cambiando. Durante años, había sido la mujer que solucionaba problemas con dinero, contratar, pagar, delegar, pero ahora estaba viendo algo que el dinero nunca pudo comprar. Presencia, paciencia, amor sin prisa. Una noche, Sofía le preguntó a Guadalupe, ¿cómo lo haces? ¿Cómo tienes tanta paciencia? Guadalupe sonrió, porque yo también estuve rota, señora, y alguien tuvo paciencia conmigo. Ahora solo estoy devolviendo lo que me dieron. ¿Quién?, preguntó Sofía. Guadalupe miró por la ventana. Mi hija mayor. Cuando me divorcié, caí en una depresión tan profunda que no podía ni levantarme de la cama. Mi hija, que tenía 14 años, me cuidó, me daba de comer, me obligaba a bañarme. Me decía todos los días, mamá, sé que ahora no puedes, pero yo voy a estar aquí hasta que puedas otra vez. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Ella me salvó. Y cuando la vi cuidarme con tanto amor, sin juzgarme, sin apurarme, aprendí lo que realmente significa amar a alguien. No es arreglar, es acompañar. Sofía abrazó a Guadalupe. Gracias por enseñarme eso. 3 meses después del primer paso, Isabel caminó 100 metros, con bastón, pero sin ayuda de nadie. Caminó desde su cuarto hasta el jardín, se sentó en la banca donde solía sentarse antes del derrame cerebral y lloró. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de victoria. Sofía se sentó. Junto a ella, ¿cómo te sientes? Isabel sonrió entre lágrimas, como si volviera a ser humana. Sofía le tomó la mano. Nunca dejaste de serlo. Solo necesitabas a alguien que te lo recordara. Esa tarde, Isabel hizo algo que no había hecho en 2 años. Tomó un lápiz y dibujó. No era un proyecto de diseño de espacios completo, solo un boceto, una casa pequeña, con rampas,
con puertas anchas, pensada para personas en sillas de ruedas. Guadalupe vio el dibujo y sonrió. ¿Qué es? Isabel la miró. Mi próximo proyecto. Voy a diseñar casas accesibles para personas como yo, que no podemos caminar como antes, pero que merecemos vivir con dignidad. Guadalupe sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Eso es hermoso, mi reina. Isabel sonrió. Lo voy a llamar Proyecto Guadalupe. Guadalupe negó con la cabeza. No, llámalo Proyecto Segundo Paso, porque todos merecemos uno. 4 meses después del primer paso, Raúl llegó a casa más temprano que nunca. Traía algo en las manos, una caja, envuelta en papel dorado. Isabel lo miró extrañada. ¿Qué es eso? Ábrelo. Isabel abrió la caja y adentro un par de tenis de color azul, sus favoritos, los mismos que usaba cuando corría maratones. Raúl se arrodilló frente a ella. Sé que ahora no puedes correr y tal vez nunca vuelvas a correr como antes, pero quiero que tengas estos como un recordatorio de que la mujer que conquistó 42 kilómetros sigue aquí, y si pudo con eso, o puede con cualquier cosa. Isabel lloró, abrazó a Raúl. Te amo. Gracias por nunca dejar de creer. Y Raúl, llorando también, respondió, nunca podría. Eres la persona más fuerte que conozco. Esa noche, Isabel puso los tenis junto a su cama, y cada mañana, antes de comenzar la terapia con Guadalupe, los miraba y se recordaba a sí misma. Si di 5 pasos después de que me dijeron que nunca más, entonces puedo con lo que venga. 6 meses después del primer paso, pasó algo que nadie esperaba. Isabel caminó 200 metros, sin bastón, solo con Guadalupe caminando a su lado. Fue lento, fue inestable, pero lo hizo. Y cuando llegó al final, se volteó hacia Guadalupe. Quiero intentar algo. ¿Qué, mi reina? Quiero correr. Guadalupe la miró seria. Isabel, tu cuerpo no está listo para eso. Lo sé, pero solo quiero intentarlo. Solo un paso. A velocidad de trote. Guadalupe dudó, pero vio la determinación en los ojos de Isabel. 1. Y si siento que te vas a caer, te detengo. Trato hecho. Isabel se preparó, respiró profundo y dio un paso rápido, más rápido que caminar. No era exactamente correr, pero era más que caminar. Su pierna derecha respondió, inestable, pero respondió. Isabel rió, rió como una niña. Guadalupe la sostuvo antes de que pudiera caer. Lo hiciste, diste un paso de trote. Isabel, entre risas y lágrimas, dijo, voy a volver a correr, no sé cuándo, pero lo voy a hacer. Y Guadalupe, sosteniéndola, respondió, lo sé, porque si hay algo que aprendí de ti, es que cuando decides algo, no hay nada que te detenga. Esa noche, Sofía escribió en su diario, hoy vi a mi hermana correr por primera vez en 2 años. Bueno, no exactamente correr, pero fue un paso más rápido que caminar. Y para ella fue como volver a conquistar el mundo. Y yo lloré. Lloré porque me di cuenta de que los últimos 6 meses, viendo a Guadalupe e Isabel trabajar juntas, aprendí más sobre el amor que en toda mi vida. El amor no es pagar facturas, es estar presente, es creer cuando nadie más cree, es sostener cuando todo tiembla. Ahora, déjame preguntarte algo, y quiero que respondas con honestidad. Si no sentiste escalofríos en algún momento de esta historia, si no se te hizo un nudo en la garganta, entonces tal vez no entiendes lo que significa ver a alguien levantarse cuando todos dijeron que ya no podía, y eso dice más de ti de lo que crees. 7 meses después del primer paso, Isabel hizo algo que dejó a todos sin palabras. Caminó 500 metros, sola, sin ayuda, sin bastón, desde su cuarto hasta la entrada de la casa. Sofía, Raúl y Guadalupe la seguían a 3 metros de distancia. Sin decir nada, solo observando, Isabel caminaba despacio, concentrada,
con cada paso calculado, y cuando llegó a la puerta principal, se volteó. «¿Estoy lista? ¿Lista para qué?», preguntó Sofía. «Para vivir otra vez». Y en ese momento, Sofía entendió algo. Durante 2 años, había visto a Isabel como alguien que necesitaba ser salvada, pero la verdad es que Isabel se salvó a sí misma. Guadalupe solo le dio las herramientas, la familia solo le dio el apoyo, pero la que decidió levantarse, la que luchó cada mañana a las 5, la que lloró 147 veces y volvió a intentar en el intento 148. Fue Isabel. Sofía se acercó a su hermana, la abrazó. «Estoy tan orgullosa de ti». Y Isabel, entre lágrimas, respondió: «Yo también. Por primera vez en 2 años, estoy orgullosa de mí misma». 8 meses después del primer paso, Isabel hizo algo que cerró un círculo. Volvió al hospital donde le habían dicho que nunca más caminaría, pero esta vez no en silla de ruedas. Entró caminando, con un bastón, despacio, pero caminando. Guadalupe iba a su lado. Sofía y Raúl la seguían de cerca. Isabel pidió hablar con el neurólogo que la había atendido 2 años atrás, el doctor Ramírez. El doctor salió de su consultorio y se quedó congelado cuando la vio. «Isabel, estás caminando». Isabel sonrió. «Lo estoy, doctor». El doctor Ramírez se acercó, revisó su marcha, su equilibrio, su coordinación, y luego la miró a los ojos. «Esto es, no tengo palabras. Los estudios decían que la ventana terapéutica estaba cerrada». «¿Qué pasó?». Isabel señaló a Guadalupe. «Ella pasó, Guadalupe Morales, mi terapeuta física. Bueno, antes era mi empleada doméstica, pero resulta que tenía 15 años de experiencia en rehabilitación y decidió arriesgar su trabajo para darme terapia en secreto durante 6 meses». El doctor Ramírez miró a Guadalupe. «Usted hizo esto». Guadalupe asintió. «Con todo respeto, doctor. Los protocolos antiguos dicen que la ventana se cierra en 12 meses, pero la ciencia de 2024 demuestra que con terapia intensiva se puede recuperar movilidad hasta 3 años después del derrame cerebral. Solo que nadie está aplicando esa ciencia porque es cara y requiere tiempo y dedicación, y yo tenía las 3 cosas». El doctor Ramírez extendió la mano. «No sé si lo que hizo fue ortodoxo, pero funcionó, y como médico solo puedo decir gracias, porque me acaba de enseñar algo que había olvidado, que la medicina no es solo ciencia, también es fe». Guadalupe estrechó su mano. «Y amor, doctor, sobre todo, amor». Esa tarde, el doctor Ramírez llamó a Guadalupe a su oficina. Le hizo una propuesta. «Quiero que trabaje con nosotros, en el departamento de rehabilitación, no como empleada, como consultora, para enseñar a nuestro equipo lo que usted hizo con Isabel». Guadalupe sonrió. «Ya tengo un trabajo. Doctor, dirijo el programa Segundo Paso. Lo sé, y no le pido que lo deje. Solo que venga una vez al mes a capacitar a nuestros terapeutas. Porque si usted logró esto con 2 sillas y un palo de escoba, imagínese lo que podríamos lograr con recursos hospitalarios y su método». Guadalupe aceptó, y así, el programa Segundo Paso se expandió a 5 hospitales. 9 meses después del primer paso, Isabel terminó su primer proyecto de diseñadora de espacios post-derrame cerebral, una casa completamente accesible, diseñada para personas con movilidad reducida, pero sin sentirse como un hospital. Era hermosa, funcional, digna. La presentó en una conferencia de diseñadores de espacios, y cuando subió al escenario, caminando con bastón, toda la sala se puso de pie, porque todos sabían su historia. «Mi nombre es Isabel Salazar. Hace 2 años sufrí un derrame cerebral que me dejó paralizada del lado derecho. Los médicos dijeron que nunca más caminaría, y durante mucho tiempo les creí.
Hizo una pausa, pero entonces una persona muy especial entró en mi vida, Guadalupe Morales, mi ángel guardián, y ella me demostró que las bendiciones inesperadas no llegan de hospitales costosos, llegan de manos que creen cuando nadie más lo hace. La sala estalló en aplausos. Isabel continuó: este proyecto se llama Un Nuevo Amanecer, y es mi manera de decirle a cada persona que está en una silla de ruedas en este momento: tu historia no ha terminado. Solo está esperando a que alguien crea en ti. Y si nadie cree, créelo tú mismo. Porque yo lo hice y estoy aquí. Cuando terminó la presentación, Guadalupe estaba en primera fila, llorando a mares. Isabel bajó del escenario, caminó directamente hacia ella y la abrazó con fuerza. Nada de esto existiría sin ti, mi querida Guadalupe. Guadalupe negó con la cabeza, suavemente. Todo esto ya existía en ti, Isabel. Yo solo te ayudé a recordarlo. Un año después de ese primer paso, pasó algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Isabel corrió. No fue una maratón, ni siquiera 1 kilómetro completo. Fueron 100 metros, pero los corrió. Fue en el parque, donde solía entrenar antes del derrame cerebral. Sofía, Raúl y Guadalupe estaban ahí, observando con el corazón en la mano. Isabel se puso sus tenis azules, esos que Raúl le había regalado con tanto cariño. Estiró los músculos, respiró profundo, muy profundo, y comenzó a correr. Su pierna derecha respondía, no perfectamente, pero respondía, y eso era un milagro. 50 metros, 70 metros, casi 90 metros, y en el metro 100 se detuvo, levantó los brazos al cielo y gritó con todas sus fuerzas, un grito de victoria, un grito de libertad, un grito de vida. Guadalupe corrió hacia ella, la abrazó fuertemente. «Lo hiciste, mi reina, lo hiciste». Y Isabel, entre lágrimas de felicidad y risas, dijo algo que nadie jamás olvidaría. Hace un año, dar un solo paso era imposible. Hoy corrí 100 metros. Y si eso no les dice que las bendiciones inesperadas existen, entonces no sé qué más podría hacerlo. Sofía grabó todo y esa noche publicó el video en sus redes sociales con un mensaje simple pero poderoso. Hace un año, mi hermana dio su primer paso, después de que los médicos dijeran nunca más. Hoy corrió 100 metros y todo, gracias a una persona maravillosa que decidió arriesgar todo para devolverle la esperanza. Si crees en las bendiciones inesperadas, comparte esto, porque el mundo necesita saber que existen y que llegan de las manos más inesperadas. El video se volvió viral instantáneamente. 3 millones de vistas en una sola semana, y con eso cientos de familias con casos similares comenzaron a contactar al programa Un Nuevo Amanecer, buscando una luz de esperanza. Esta historia, en realidad, no debería existir, porque en un mundo justo, los médicos habrían seguido intentando, los hospitales habrían aplicado la ciencia más avanzada, y nadie, absolutamente nadie, habría tenido que depender de una persona sin estudios en medicina para salvar una vida. Pero vivimos en este mundo, donde las bendiciones inesperadas llegan de manos imperfectas, de personas sin títulos colgados en las paredes, de un amor que no pide permiso. Y si esta historia te recordó que vale la pena creer, déjame un súper gracias, porque historias así necesitan llegar a más gente. 2 años después de ese primer paso, el programa Un Nuevo Amanecer había crecido más allá de lo imaginable. 200 pacientes atendidos, 120 con una recuperación significativa, 50 volvieron a caminar, 50. Guadalupe dirigía un equipo de 40 terapeutas físicas.
todos entrenados en su método, todos comprometidos con la misma filosofía: no rendirse nunca. Sofía había invertido 10 millones de pesos mexicanos en el programa, pero para ella era la mejor inversión de su vida, porque le devolvió algo que ninguna cadena hotelera importante jamás le dio: propósito. Redujo su tiempo como CEO al 50%. El resto del tiempo lo dedicaba al programa y a estar presente con Isabel. Raúl volvió a trabajar horarios normales. Las deudas médicas estaban pagadas, cortesía de Sofía, y ahora tenía tiempo para lo que realmente importaba: estar con su esposa y Isabel. Isabel volvió a vivir, no exactamente como antes. Su pierna derecha nunca recuperó el 100% de movilidad. Caminaba con una ligera cojera. Corría con esfuerzo, pero caminaba y corría y diseñaba espacio y enseñaba y ayudaba a otras personas a creer que podían volver a levantarse. Un día, 2 años después, Isabel y Guadalupe estaban sentadas en el jardín de la residencia familiar, el mismo jardín donde Isabel solía pasar horas en su silla de ruedas, mirando por la ventana sin esperanza. Guadalupe, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mi reina. Pregunta lo que quieras. ¿Por qué lo hiciste? En serio. ¿Por qué arriesgaste tu trabajo, tu tiempo, tu energía, en alguien que ni siquiera conocías? Guadalupe miró al cielo, como buscando las palabras correctas. Porque hace 4 años, cuando estaba en el fondo de mi propia oscuridad, mi hija me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: mamá, tú me enseñaste que ayudar a la gente no es solo un trabajo, es una forma de vivir, y aunque ahora estés rota por dentro, esa verdad sigue viva en ti. Solo tienes que recordarla. Guadalupe miró a Isabel directamente a los ojos, y cuando te vi a ti, en esa silla, con esa mirada vacía, vi a la persona que yo fui. Alguien que había olvidado que la vida sigue, aunque todo duela. Y pensé, si alguien me ayudó a recordarlo, tal vez yo pueda hacer lo mismo por ella. Isabel tomó la mano de Guadalupe entre las suyas. Me salvaste la vida. Guadalupe sonrió con ternura. No, te di las herramientas. Tú te salvaste a ti misma. 3 años después del derrame cerebral, Isabel hizo algo que cerró el círculo por completo. Corrió una carrera de 5 kilómetros. No ganó. Llegó en el puesto 147 de 200 participantes, pero cruzó la meta, caminando y corriendo, con esfuerzo, con dolor, pero la cruzó, y cuando lo hizo, Guadalupe estaba esperándola con una medalla casera, hecha de cartón, pintada a mano, con un mensaje que le llegó al corazón: primera carrera postderrame, eres mi heroína. Isabel la abrazó fuertemente y ambas lloraron, lágrimas de alegría y agradecimiento. Sofía y Raúl también estaban ahí, y por primera vez en años se sentían completos, porque habían aprendido algo que el dinero nunca les enseñó: que estar presente vale más que pagar facturas, que creer vale más que contratar expertos, que amar sin esperar nada a cambio. Es el único milagro real. Esa noche, Isabel escribió algo en su diario. Hace 3 años, pensé que mi vida había terminado. Hoy corrí 5 kilómetros y aprendí que la vida no termina cuando caemos. Termina cuando dejamos de intentar levantarnos. Gracias, Guadalupe, por enseñarme que los ángeles existen y que algunos usan guantes amarillos de limpieza. Hoy, 4 años después del derrame cerebral, Isabel sigue caminando, sigue corriendo, sigue diseñando. Dirige su propio estudio de diseño de espacios accesibles. Ha diseñado 20 casas, todas para personas con discapacidad. Guadalupe sigue dirigiendo el programa Un Nuevo Amanecer, ahora en 12 ciudades de México, con 100 terapeutas físicas y 500 pacientes al año,
Sofía sigue invirtiendo, no solo dinero, también tiempo, también presencia. Y Raúl sigue llegando temprano a casa porque aprendió que el éxito no es trabajar 14 horas, es estar presente, en las que importan las barras paralelas improvisadas, las 2 sillas, el palo de escoba, la cinta adhesiva. Están en un museo ahora, el Museo de la Resiliencia, un testimonio del poder del espíritu humano y la bondad incondicional, que Sofía creó en honor a Isabel y Guadalupe, y cada persona que las ve lee una placa que dice: los remedios inesperados no necesitan dinero, solo necesitan manos que crean. Pero la verdadera historia no está en el museo. No, está en cada paciente que vuelve a caminar, en cada familia que vuelve a tener esperanza, en cada persona que decide no rendirse jamás. Y está en una verdad simple que todos deberían saber. Hay personas invisibles a tu alrededor, personas que limpian, que cuidan, que sirven, y muchas de ellas tienen dones que nunca verás, porque nadie les pregunta, porque nadie las mira realmente. Pero si alguna vez te tomas el tiempo de verlas, de conocerlas, de valorarlas, tal vez descubras que el remedio inesperado que estabas buscando estaba ahí todo el tiempo, usando guantes amarillos. Sí, ahora tienes 2 opciones. Puedes cerrar este video y olvidar que lo escuchaste. O puedes recordar que pequeños gestos salvan vidas, que la presencia vale más que el dinero, que el amor obstinado vence imposibles médicos. Y puedes preguntarte, ¿cuál es la historia de mi vida que nunca he contado? ¿Quién me ayudó a levantarme cuando nadie más creía? ¿Y a quién puedo ayudar yo ahora? Porque si Guadalupe pudo cambiar una vida con 2 sillas y un palo de escoba, imagina lo que tú puedes hacer con lo que tienes. La historia de Isabel y Guadalupe nos enseña algo que todos necesitamos recordar, que los remedios inesperados no son eventos sobrenaturales, son el resultado del amor humano aplicado con constancia, que la medicina es ciencia, pero la recuperación es arte, y que a veces la persona más poderosa en una casa no es la que tiene moneda local, pesos mexicanos, es la que tiene fe. Hay ángeles. Algunos usan uniformes azules, llevan guantes amarillos, llegan a las 5 de la mañana y hacen lo imposible, sin pedir reconocimiento, sin esperar nada a cambio, solo porque creen. Y si alguna vez encuentras a uno de esos ángeles, no los dejes ir, nunca, porque los remedios inesperados no vienen 2 veces, no, vienen en las manos de quien decide creer cuando nadie más lo hace,